La verdad sobre los Nefilim estuvo escondida por siglos, pero ahora está a punto de ser revelarse. Estos gigantes bíblicos no son mitología, son el eslabón perdido entre el mundo espiritual y el físico. Las escrituras guardan secretos explosivos sobre su origen y propósito. Prepárense para descubrir cómo una rebelión celestial en el monte Hermón cambió el curso de la humanidad. Lo que van a ver no es ficción, es profecía cumplida. Una inmersión en los misterios prohibidos de Génesis 6. Cómo los ángeles caídos corrompieron el ADN humano. ¿Por qué gigantes resurgieron después del diluvio? ¿Y qué venció David realmente cuando derrotó a Goliat? Las respuestas van a sacudir su comprensión de la Biblia. Era un tiempo en que los cielos no estaban tan lejos de la tierra, y los hijos de Dios, seres celestiales, contemplaban a las hijas de los hombres. Estos vigilantes, enviados para guiar a la humanidad, vieron y se dejaron seducir por la belleza terrena. Su corazón, antes puro, ardió de deseo, y la obediencia a Dios fue cambiada por pasión prohibida. Ellos sabían las consecuencias, pero el pecado ya había plantado su semilla. Así comenzó la caída de los que debían ser guardianes. En el monte Hermón, bajo el liderazgo de Semjaza, 200 ángeles hicieron un pacto solemne. Descenderían, tomarían esposas y engendrarían hijos. Aquel lugar sagrado se convirtió en testigo de una rebelión sin precedentes. Juraron compartir sus secretos celestiales con los hombres, enseñándoles artes prohibidas. La tierra, que debería ser un jardín de adoración, se transformó en un campo de experimentos divinos. El cielo observaba y la justicia divina comenzaba a moverse. De estas uniones antinaturales nacieron los Nefilim, gigantes de fuerza descomunal, pero con corazones llenos de violencia. Ellos devoraban los recursos de la tierra y sembraban terror entre los hombres. Su existencia era una afrenta a la creación de Dios, una mezcla abominable de sagrado y profano. La corrupción se extendió como fuego en campo seco. Y mientras los gigantes crecían en poder, el clamor de la humanidad llegaba a los oídos del Altísimo. Los vigilantes no eran meros mensajeros, sino seres de luz designados para proteger e instruir a la humanidad. Sin embargo, cuando sus ojos se fijaron en las hijas de los hombres, algo se quebró en su propósito. La belleza terrena, que debería ser apreciada como obra divina, se convirtió en objeto de codicia. Cruzaron la línea que separa lo sagrado de lo profano, cambiando su gloria celestial por deseos efímeros. El cielo testimoniaba, en silencio, el principio de una tragedia. Estos ángeles caídos no solo se unieron a las mujeres, sino que también les revelaron secretos celestiales, conocimientos que la humanidad no estaba lista para recibir. Enseñaron a forjar espadas, crear armaduras y dominar las artes de la vanidad y de la seducción. Lo que debía ser sabiduría divina se convirtió en herramienta de corrupción. La tierra, otrora simple y pura, comenzó a transformarse en un campo de batalla espiritual. Y los vigilantes, otrora guardianes, ahora eran traidores. ¿Pero por qué Dios permitió que esto sucediera? Porque el libre albedrío es la prueba final del amor divino, incluso para los ángeles. Ellos eligieron su camino y las consecuencias serían inevitables. Mientras tanto, en la tierra, las generaciones mixtas de los Nefilim crecían y el mal se extendía como sombra al atardecer. El clamor de los oprimidos subía a los cielos y el corazón del Creador se preparaba para actuar. En lo alto del monte Hermón, donde el aire es fino y el cielo parece tocar la tierra, un juramento profano resonó. Semjaza, el líder de los vigilantes, convocó a 200 ángeles para un pacto irrevocable. Allí, bajo los ojos de las estrellas que testimoniaban su caída, juraron abandonar su lugar celestial. No fue un acto impulsivo, sino una rebelión calculada. Cada ángel quemó sus alas simbólicamente al pronunciar el voto. El monte sagrado se convirtió en altar de traición. ¿Por qué Hermón? Porque era allí donde los hombres buscaban a los dioses, donde el velo entre los mundos era más fino. Semjaza sabía que su acto tendría consecuencias cósmicas. Al descender, estos ángeles no solo quebraron el orden divino, sino que trajeron consigo secretos prohibidos, astronomía, metalurgia, hechicería. No vinieron solo para mezclarse, sino para transformar a la humanidad a su propia imagen. Lo que comenzó como lujuria se convirtió en un proyecto de distorsión de la creación. El pacto en el Hermón marcó el punto sin retorno. Mientras los ángeles caídos celebraban sus nuevas uniones, los cielos enmudecían en un suspenso terrible. Dios había permitido la caída,
pero no se quedaría impasible. Cada hijo engendrado de estas uniones ilegítimas sería una afrenta viva al orden creado. Y en el corazón del monte Hermón, donde antes se buscaba a Dios, ahora resonaba la risa de los rebeldes, inconscientes de que su triunfo sería breve. Recuerda que tu fe puede mover montañas. Suscríbete y déjanos en los comentarios qué historia bíblica te gustaría que compartiéramos para fortalecer tu camino en Cristo. De las uniones profanas entre los vigilantes y las hijas de los hombres, nacieron criaturas que desafiaban el orden natural, los Nefilim. Estos no eran simples gigantes en estatura, sino monstruos en esencia, cuya hambre por violencia y dominación no conocía límites. Sus bramidos resonaban en las montañas como truenos y sus huellas marcaban la tierra como cicatrices. Lo que debía ser vida se había convertido en una distorsión de la creación divina. La tierra gimió bajo el peso de su existencia. Los Nefilim no eran solo fuertes físicamente, poseían inteligencia sobrenatural heredada de sus padres angelicales, pero totalmente volcada hacia la maldad. Enseñaron a los hombres técnicas de guerra y dominación, transformando tribus pacíficas en ejércitos sanguinarios. Su presencia aceleró la corrupción moral de la humanidad, pues donde pisaban, la violencia y la depravación florecían. La tierra que Dios había declarado buena ahora agonizaba bajo el dominio de estos seres híbridos. La situación llegó a un punto crítico cuando los Nefilim comenzaron a devorar no solo los recursos de la tierra, sino a los propios seres humanos. Relatos antiguos hablan de gigantes que se banquetearían con carne humana, manchando la creación con canibalismo y horror. El clamor de las víctimas subía a los cielos día y noche. Mientras tanto, los vigilantes observaban impotentes el monstruo que habían creado. Su pecado había generado una plaga que amenazaba con consumir toda la vida en la tierra. Azazel, uno de los líderes de los vigilantes, no se contentó con violar los límites celestiales. Quiso transformar radicalmente a la humanidad. A las mujeres enseñó el arte engañoso de la vanidad, pinturas para los ojos, piedras preciosas para seducir, secretos de hechicería disfrazados de belleza. A los hombres reveló el terrible conocimiento de la metalurgia bélica, espadas afiladas como garras de león, escudos impenetrables como murallas. El conocimiento divino, corrompido, se volvió herramienta de pecado. Estos regalos de Azazel no eran progreso, sino cadenas. La humanidad, antes sencilla y dependiente de Dios, ahora se enorgullecía de su falsa autosuficiencia. Las espadas forjadas con conocimiento celestial pronto se volvieron contra los inocentes. Los cosméticos y joyas alimentaron rivalidades y envidias mortales. Cada enseñanza de los ángeles caídos, aunque brillante en apariencia, escondía el veneno de la rebelión contra el Creador. El mundo se convirtió en un campo de batalla físico y espiritual. Lo más trágico fue cómo la humanidad abrazó con entusiasmo esta corrupción. Generaciones enteras olvidaron al Dios que los creó, fascinadas por los nuevos poderes obtenidos. La adoración se desvió hacia los ángeles caídos y la magia reemplazó a la oración. Azazel y sus seguidores lograron su objetivo, contaminar no solo la tierra, sino las almas. Pero en medio de tanta oscuridad, un remanente fiel aún clamaba y el cielo escuchaba. La contaminación espiritual se extendió como reguero de pólvora, alcanzando todos los aspectos de la creación. Los hombres ya no buscaban a Dios, sino que los adoraban como a dioses, entregándose a la astrología profana enseñada por los vigilantes. Las mujeres consultaban espíritus y practicaban hechicerías que torcían las leyes de la naturaleza. Hasta los animales fueron pervertidos en su instinto natural, pues la bestialidad se convirtió en práctica común entre los corrompidos. Nada escapaba a la polución del pecado. Las artes mágicas enseñadas por los ángeles caídos dieron a los hombres poder sin sabiduría. Aprendieron a maldecir cosechas, manipular mentes e incluso alterar sus propias formas, pero cada hechizo los hundía más en las tinieblas. Los niños crecían en medio de rituales obscenos, y los ancianos ya no transmitían las tradiciones sagradas, sino secretos demoníacos. La sociedad humana, otrora simple y piadosa, se había transformado en un caldero de perversiones espirituales. Lo más terrible era que esta corrupción no se limitaba a la humanidad. Toda la creación gemía bajo el peso de la transgresión. La tierra producía frutos deformados, los animales actuaban contra su naturaleza, e incluso los elementos parecían rebelarse. El equilibrio perfecto establecido por Dios estaba siendo sistemáticamente deshecho. Mientras tanto, en las cortes celestiales, la justicia divina preparaba su respuesta.
El clamor de la tierra había llegado al trono del Altísimo, y el juicio sería inevitable. La creación entera gimió bajo el peso de la corrupción humana y angelical. Las estaciones se volvieron caóticas. Inviernos ardientes destruían plantaciones, mientras veranos escaldantes secaban ríos. Animales domesticados volvieron a la salvajez, atacando a sus propios dueños. Estos no eran meros desastres naturales, sino gritos de la tierra contra el pecado que la contaminaba. Hasta los cielos protestaban, con cometas cruzando el firmamento y el sol oscureciéndose misteriosamente. Cada catástrofe cargaba un significado profundo. Inundaciones anunciaban purificación, terremotos simbolizaban el colapso del orden moral. Mientras los hombres temblaban ante las fuerzas que no podían controlar, los ángeles fieles se preparaban tras bambalinas celestiales. La naturaleza, otrora armoniosa, se había convertido en megáfono divino. Sus convulsiones anunciaban que el juicio estaba a las puertas. La paciencia de Dios tenía un límite, y la tierra, con dolores de parto, se preparaba para el nacimiento de un nuevo comienzo. Enoc emergió como voz profética en medio de la oscuridad espiritual. Mientras la humanidad se doblegaba ante los Nefilim, él confrontó hasta a los propios ángeles caídos con mensajes de condenación. Sus palabras eran como fuego consumidor, quemando a través de la niebla del engaño. En visiones chocantes, vio el destino de los vigilantes, encadenados en tinieblas eternas, aguardando el juicio final. Este hombre común se convirtió en instrumento extraordinario, llevando el tribunal celestial hasta los corredores del poder demoníaco. Su ministerio único predijo no solo el diluvio venidero, sino que estableció un patrón: Dios usa a los débiles para confundir a los fuertes. Enoc profetizó con tal autoridad que su propia desaparición se convirtió en señal profética. Arrebatado sin experimentar la muerte, dejó claro que el juicio era inevitable, pero la fidelidad siempre sería recompensada. Su vida fue un recordatorio: mientras haya un justo en la tierra, el cielo tendrá un portavoz. Dios contempló la tierra y vio violencia generalizada, no solo de los Nefilim, sino de la humanidad como un todo. El pecado había contaminado todas las cosas, transformando su buena creación en algo irreconocible. Incluso el linaje piadoso de Set se había corrompido. El veredicto fue inevitable: destruiré toda carne. Esta no fue una decisión precipitada, sino el clímax de siglos de paciencia divina agotada. Enoc y otros profetas habían advertido: ahora la justicia seguiría su curso. Sin embargo, incluso en el juicio, la misericordia encontró su camino. Mientras las cataratas celestiales se preparaban para abrirse, Dios ya trabajaba en el plan de redención. Noé, hombre justo en una generación perversa, recibiría instrucciones para preservar la vida. El diluvio traería una doble realidad: destrucción total para los rebeldes, pero salvación para los obedientes. Así como en los días de Enoc, Dios probaría que nunca actúa sin antes avisar y que siempre preserva un remanente fiel, incluso en las mayores catástrofes. En un mundo dominado por la violencia y la corrupción, Noé se destacó como un faro de rectitud. Mientras la humanidad se sumergía en la depravación y los Nefilim sembraban el caos, él permaneció firme en su devoción a Dios. Su justicia no venía de la perfección, sino de la perseverancia en medio de la oscuridad. Día tras día, mientras otros se doblegaban a la idolatría, Noé construía altares y clamaba al Señor. Su fidelidad solitaria resonó en los cielos y atrajo el favor divino. Cuando Dios reveló su plan de juicio, Noé recibió una misión aparentemente absurda: construir un arca gigantesca en tierra seca. Cada detalle de la embarcación tenía un propósito divino, transformándola no solo en un medio de salvación, sino en un símbolo profético. Por años, Noé predicó arrepentimiento a oídos sordos, mientras martillaba madera bajo risas y burlas. Su obediencia paciente se convirtió en un testimonio silencioso: la fe no se basa en lo que se ve, sino en aquel que es invisible. El arca vacía era la prueba de que el juicio vendría, pero la misericordia siempre prepara un camino. Por 120 años, Noé construyó el arca bajo burla e incredulidad. Mientras transformaba madera de gofer en un santuario flotante, sus contemporáneos se reían de la idea de un diluvio nunca visto. Los Nefilim, confiados en su poder, desdeñaban aquel proyecto aparentemente absurdo. Pero cada martillazo era un acto de fe inquebrantable. Noé obedeció no por lo que veía, sino por aquel en quien creía. El arca se convirtió en un sermón silencioso: el juicio vendría, y solo los que creen en la palabra de Dios serán salvos.
La construcción avanzaba sin ninguna señal natural del diluvio prometido. La ausencia de lluvia y el arca en tierra seca desafiaban toda lógica humana. Mientras Noé preparaba espacios para animales aún invisibles y almacenaba provisiones, su familia era vista como tonta. Pero cuando las primeras gotas cayeron, la locura de la fe se reveló la única sabiduría verdadera. La obediencia paciente de Noé probó que Dios honra a aquellos que confían en él contra toda evidencia, un principio eterno para todos los que enfrentan sus propios diluvios. Cuando la paciencia divina se agotó, cielos y tierra se unieron en un juicio sin precedentes. Cataratas celestiales y aguas subterráneas convergieron, transformando el mundo en un océano furioso. Los poderosos Nefilim, antes indomables, descubrieron su límite al luchar inútilmente contra las olas divinas. Mientras tanto, dentro del arca, Noé y su familia testimoniaban la fidelidad de Dios en medio del caos, prueba viva de que la obediencia trae protección incluso cuando lo imposible sucede. El diluvio marcó tanto el fin como un nuevo comienzo. Las mismas aguas que destruyeron la corrupción cargaban el arca de la salvación, revelando el doble carácter de Dios, justo al juzgar, pero fiel al preservar. Cuando los torrentes cesaron, emergió un mundo lavado, listo para recomenzar. El arca, antes motivo de escarnio, se convirtió en símbolo eterno. El juicio de Dios es real, pero su misericordia siempre prepara una vía de escape para los que le temen. Al pisar la tierra renovada, Noé erigió un altar antes incluso de construir una casa. Su sacrificio agradó a Dios, quien estableció una alianza inédita con la humanidad. El arco iris surgió como sello divino, no solo un fenómeno natural, sino un recuerdo celestial de que las aguas del juicio jamás retornarían. Cada color representaba aspectos del carácter de Dios, justicia y gracia entrelazadas en perfecto equilibrio. Esta nueva era trajo principios divinos para gobernar a la humanidad renovada. El valor de la vida fue establecido, las estaciones fueron garantizadas y la sangre recibió un significado sagrado. Aunque conocía la inclinación pecaminosa del corazón humano, Dios prometió sustentar la creación. El arco iris permanece como testimonio silencioso. Cuando nubes oscuras se forman, la luz del sol las atraviesa, revelando que la misericordia triunfa sobre el juicio. Generaciones después del diluvio, nuevas razas de gigantes emergieron en Canaán. Anaceos y refaitos, con su estatura descomunal y fuerza sobrenatural, dominaban la tierra prometida. Sus muros imponentes y reputación aterrorizante hacían que hasta los más valientes se sintieran como saltamontes. Su presencia levantaba preguntas perturbadoras. ¿Cómo sobrevivieron al juicio divino? ¿Por qué Dios había permitido su retorno? Estos gigantes posdiluvianos representaban más que un desafío físico, eran pruebas vivas de fe. Cuando los espías de Israel volvieron aterrorizados, revelaron no solo miedo a hombres grandes, sino una crisis de confianza en el Dios mayor. Su presencia transformó Canaán en un campo de prueba espiritual, donde la fe sería refinada como el oro. Los gigantes no eran un accidente histórico, sino parte del plan divino para mostrar que el tamaño del obstáculo revela la grandeza del Dios que lo remueve. Al acercarse a Canaán, Israel enfrentó su mayor desafío, no la tierra árida, sino los gigantes que en ella habitaban. Mientras 10 espías propagaban el miedo, Josué y Caleb se mantuvieron firmes en la promesa divina. Su fe intrépida contrastaba con la parálisis de una generación que prefirió vagar por el desierto a confiar en el Dios que había abierto el Mar Rojo. La conquista de Canaán reveló un principio eterno. Donde hay fe obediente, muros caen y gigantes se derrumban. Jericó se derrumbó ante trompetas y gritos de alabanza, no ante armas. Caleb, a los 85 años, eligió deliberadamente el territorio más desafiante, transformando obstáculos en oportunidades para que Dios actuara. La tierra prometida siempre exigirá enfrentar gigantes, no para probar nuestra fuerza, sino para revelar el poder de aquel que nos llama. En el valle de Ela, un joven pastor reescribió la historia al enfrentarse al último gran representante de los Nefilim. Goliat, con su arrogancia y armadura reluciente, era la personificación de la maldición ancestral. David, sin protección física, se vistió solo con la autoridad del nombre del Señor de los ejércitos. Mientras los ejércitos temblaban, él corrió a la batalla con 5 piedras y una fe inquebrantable. La victoria de David fue más que un triunfo militar, fue el punto final en la saga de los gigantes. Al usar la propia espada de Goliat para decapitarlo, David cumplió proféticamente el juicio iniciado en el diluvio. Esta escena emblemática revela que nuestras mayores batallas no son contra carne y hueso,
sino contra fuerzas espirituales que solo pueden ser vencidas con armas divinas. La fe que mueve montañas comienza cuando dejamos de medir gigantes y fijamos los ojos en el Dios que los mide. El reinado de David marcó el capítulo final en la historia de los Nefilim. Sus valientes enfrentaron sistemáticamente a los últimos gigantes en Canaán, Isbi-Benob, Saf, Lami y otros. Cada victoria seguía el mismo patrón, no por fuerza o armamento superior, sino por estrategia divina y fe inquebrantable. El ciclo de rebelión iniciado en el monte Hermón llegaba a su fin, no por casualidad, sino por el cumplimiento del plan soberano de Dios. Con la caída del último gigante, se estableció un nuevo paradigma espiritual. El reinado de David prefiguraba el gobierno del Mesías, donde el poder se perfecciona en la debilidad y la fuerza viene de la comunión con Dios. Los gigantes desaparecieron, pero dejaron una lección eterna. Cuando el pueblo de Dios avanza en obediencia, ninguna fuerza de las tinieblas puede resistir. Su historia nos recuerda que el mismo poder que venció a Goliat está disponible para vencer a nuestro... No dejen que esta jornada termine aquí. Suscríbanse y activen las notificaciones para continuar explorando las verdades profundas de las Escrituras. Compartan este mensaje con aquellos que necesitan coraje para enfrentar a sus propios gigantes. Recuerden, la victoria final ya está garantizada por la sangre de Cristo. Que el Señor los bendiga y fortalezca, pues mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo.